Guardión, Laida. Kaixo, eguerdian. Hoy tenemos con nosotros a Laida San Sebastián, que es donostiarra. Estudió Ingeniería Superior y se doctoró en Psicología. Luego le vamos a preguntar por esa combinación. Y ella, su vida profesional ha transcurrido fundamentalmente como emprendedora en el ámbito social y recientemente está tratando de poner esta experiencia al servicio de los emprendedores en un ámbito muy concreto que es Mondragón, ¿verdad, Laida? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas con esta función? Pues llevo 4 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mondragón como responsable de emprendimiento tecnológico y un año antes estuve también en la Facultad de Empresariales de Mondragón, o sea que diríamos que 5 años en la universidad trasladando esta experiencia al alumnado y también a los investigadores y las empresas de alrededor. Vale. ¿Y cómo surgió ese cambio, ¿no? Tú estabas, como decías, estabas trabajando de emprendedora en el ámbito social y pasas a la universidad. ¿Ese cambio cómo se produjo? ¿Qué es lo que se desencadenó ahí? Pues desde lo más personal, supongo, ciclos de vida que coincidían en torno a los 40 años aproximadamente, de que quiera voy a hablar de una crisis de los 40, en todo caso, tal vez al estilo japonés, con un cambio radical de la marcha de las empresas que yo tenía. Venía acumulando un periodo de crecimiento que acabó con bajadas salariales en la plantilla de la empresa, que había tenido siempre un clima maravilloso, pero que lógicamente cuando empiezas a tocar ya temas tan graves para la plantilla como el salario, pues empezó a emponzoñarse un poco y acabó de hecho en juicios, un mogollón de juicios que gané, pero claro, a costa de perder un equipo, la confianza y la energía también, que era algo que no había caracterizado tal vez desde el primer día. Entonces, las empresas empezaron a ir mal en un momento, pues porque las circunstancias, la coyuntura, sí. O no lo hacía bien o yo. falló un cliente, no sé lo que fuera. Y Sí. entonces tuvisteis que tocar los costes y ahí es cuando las cosas empezaron a fastidiar, ¿no? Sí, era una empresa, bueno, ya teníamos un equipillo de unas 25 personas entre plantilla fija y autónomos que trabajaban de manera regular con nosotros, 17, 8 más o menos. La verdad es que el clima siempre había sido muy bueno, la transparencia, me creo yo, también era buena. También es cierto que la empresa siempre yo la había gestionado mucho en plan ONG, suelo decir yo. Nunca jamás en los 17 años, cuando hubo beneficios, se repartieron entre los socios, que éramos 2, y siempre se dejaban a disposición de la empresa y tal. Por eso luego también tengo recuerdos, ¿no? Cuando estábamos en las negociaciones con el sindicato, con la plantilla, y hablaban de la empresa y los trabajadores, y yo siempre decía, ¿qué empresa? Sí, nunca hemos actuado como empresarios, ¿no? Hemos trabajado a cambio de un salario, igual que el resto, y jamás en 17 años hemos repartido beneficios, cosa que es muy fácil de demostrar, ¿no? Pero da igual, cuando ya tocas cosas que son muy importantes, como el salario de las personas, pues se empezaba a emponzoñar, como te digo. Y entonces hubo pues, un proceso de 12 juicios, más o menos, porque hubo varios procesos ahí de bajada salarial. En el primero, la gran mayoría de la plantilla afirmó que estaba de acuerdo con las medidas que se tomaban, entendían la situación y, bueno, una situación que se planteaba como reversible si se daba una serie de condiciones que acabaron no dándose o no dándose en la medida en que la mayoría esperábamos, incluida yo misma. Y entonces eso hizo que tuviéramos que prorrogar la medida ya sine die. Y entonces ya la gente dijo, bueno, pues vamos a pedir una segunda opinión porque a lo mejor tus decisiones pues, no son correctas o lo que sea. Y entonces ahí ya empezó un proceso de enlace sindical, un cambio de la forma en la que habíamos trabajado siempre dentro de la empresa. Insisto, perfectamente razonable, cada uno tiene derecho a defender lo suyo según entiende, pero que lógicamente ya pues acaban no siendo lo mismo, ¿no? Y aunque gané todos los juicios, perdí la confianza y las ganas, ¿no? Gané uno, que no quiere decir que no palmara, porque eso es parte de la historia, ¿no? Que estaba comentándote del cambio al doctorado en psicología y a la universidad.
perdí un juicio de unas personas que me descubrieron que yo, efectivamente, y aprendí, digo que el cursillo me costó 30.000 euros, aprendí lo que era un falso autónomo. Porque efectivamente las personas que denunciaron cumplían los requisitos para ser considerados falsos autónomos, cosa que yo desconocía, y entonces me reclamaron una serie de cantidades salariales, más los costes de la seguridad social y el 20% de recargo de la seguridad social. Con lo cual ahí, bueno, pues ahí tuve una pérdida económica importante. ¿Pero tuvisteis dinero para pagar eso? ¿Teníais caja para...? Exactamente, me quedé a cero, literal, cero. Con lo cual, digo yo, qué maravillosa forma de arruinarse sin deudas. ¿Vale? Porque es exactamente lo que había, más otro piquito que también sucedió en eso, había algo más, que era una serie de IVAs y tal que teníamos aplazados, y una serie de dotaciones también que teníamos hechas en los últimos años, para por si acaso, ¿no? Que le llamaba yo, pues cuando ya empiezas con los procesos judiciales dices, como pierda. Entonces había una serie de dotaciones, IVAs aplazados y ese juicio que se comieron los 50 y poco mil euros que había de cash en ese momento en la cuenta. Y eso más un socio maravilloso que le dije que se hizo cargo de muchas más cosas de las que se tenía que hacer cargo, poniendo a prueba lo que es un administrador solidario y una persona increíble, pues hicieron que nos quedáramos a cero y yo sin deudas. Entonces la empresa la cerrasteis. Entonces la empresa esa la cerré subrogando todo el personal, porque ese era un tema. Los últimos años, desde el 2014, cuando tuvimos que tomar la medida de ajuste salarial, me acompañó una empresa experta en gestión y aceleración de pymes que hizo que las pérdidas, digamos, decrecieran. Empezamos a ir, digamos, mejor en términos de crecimiento, aunque las pérdidas seguían estando ahí. Me animó a que siguiera, pese a la poca energía que tenía ya, porque ya estábamos en los juicios, hasta que pudiéramos subrogar el personal. Porque si fuera por mí, ya cuando estás ya con ese nivel de desencanto y dices a tomar por saco y tal, pero no tenía ni dinero para despedir ni cosas de esas, claro. Y me dijeron, aguanta y vamos a negociar con los clientes principales para los cuales tienes, bueno, una serie de prestaciones que pueden ser objeto de subrogación. Pero tienes la opción del concurso de acreedores y el cierre por quiebra, vamos, ¿no? Es, de hecho, sí, que el último año, con el apoyo de esta empresa, yo ya había empezado a poder recuperar pérdidas, con lo cual no podía alegar 3 años de pérdidas consecutivas, más tal, más pascual. Y además hicimos un ERTE, pusimos encima de la mesa un ERTE, también porque efectivamente toda la plantilla no se podía mantener en las mismas condiciones, pero económicamente ese crecimiento del último año que no dio como para recuperar pérdidas, sí dio como para no poder decir lo que te digo, que llevábamos 3 años de pérdidas acumuladas, me impedía aplicar una serie de requisitos que también aprendí un montón en mi último año. Aprendí que es un falso autónomo, aprendí las condiciones de los ERTES, aprendí las condiciones de cierre de las empresas, aprendí un montón. Esa opción no la teníamos tan fácilmente aplicable, tenía que indemnizar los despidos por la mejora del último año. Entonces, lo que hicimos fue esperar, uno de los principales clientes sacaba una licitación, avisé de que no me iba a presentar, estuve en contacto con las empresas licitadoras, les di todo lo que necesitaran para poder preparar una buena licitación, una de ellas ganó y subrogó a todo el personal. Con lo cual me quedé libre de cargas en ese sentido y, como te digo, a cero. ¿Y quién se quedó con la empresa? ¿Tu socio? No, mi socio éramos solidarios para todo. Entonces, esa empresa, después de subrogar el personal, la cerramos. Después de subrogar el personal, la cerramos. Y otra pequeña spin-off que habíamos sacado, pues hacía 6 años o así, que tenía una pequeña actividad, esa la vendimos. La vendimos por 4 duros y con eso pudimos pagar, como los socios éramos los mismos,
pudimos pagar, pues lo que te decía, las dotaciones que habían que habíamos desdotado, las cosas aplazadas que teníamos y con esa combinación de venta y cierre es como me quedé a cero. Que no era lo que yo tenía previsto. Yo tenía previsto quedarme con 50.000 en cuenta y mi plan era... ¿Es lo que habías aportado al principio, quizás? O... Bueno, en lo que... Claro, tú ya sabes que el resultado y la tesorería no tienen nada que ver. Entonces, el resultado era el que era, pero en tesorería había hasta 50.000 euros. Cuando yo hacía los cálculos del cierre. Cuando yo hacía los cálculos del cierre había 50.000, lo que habíamos aportado, ampliaciones de capital, etcétera, porque, como te he dicho, nunca jamás repartimos entre los socios. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que yo dije, qué bonito, según mis cálculos, me voy a quedar con 50.000 euros más o menos, con lo cual me voy a comprar un año de vida sin trabajar, voy a hacer una tesis doctoral sprint y me voy a dar el salto a la universidad, que es lo que en los últimos años me llamaba mucho. Mi hermana gemela, tengo una hermana gemela que es profesora en la Universidad de la UPV y una hermana mayor que es profesora en un colegio. Y me llamaba muchísimo la atención. De hecho, yo había hecho algún pinito, hacía muchos años, dando alguna asignatura y me seducía mucho la idea. Pero claro, me pedían méritos académicos y yo no tenía ninguno. Entonces dije, me tengo que hacer una tesis. Y en septiembre, octubre del año en que yo ya me había matriculado en la tesis, en junio, digamos, vendimos las empresas y en septiembre, octubre ya empecé con la tesis, pues es cuando me vino el resultado del último juicio, cuando me vino esas dotaciones, cuando me vino todo eso y me quedé a cero. Y digo, coño, ¿ahora qué hago? Si yo contaba con este dinero para vivir este año y hacerme la tesis y ahora no tengo un duro. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hacemos los emprendedores el día cero de las 3 Fs. Pues tuve que volver a hacerlo, pero ya al año 17 y con 40 años, que es pedir ayuda a mi familia y, por supuesto, ponerme a trabajar. Entonces, mis padres y mi hermana y una amiga también fueron una gran ayuda, porque yo tengo unas cargas como puede ser normal a mi edad ya, 2 hijos y madre soltera. Entonces, claro, pues como digo yo cuando doy las clases de emprendimiento, lo de madre soltera es un modelo de negocio que no da por ningún lado. Hace aguas por todos lados. No, hace aguas literalmente. Lo que imagino que no tuviste hijos pensando en negocio, claro. No, de hecho, yo... Antiguamente podía ser, pero hoy en día eso no tiene ninguna viabilidad. No que los hijos vayan a ser una fuente de negocio, pero sí que es el concepto de gasto principal. Y entonces, si no hay unos ingresos que soporten el gasto de una familia, entonces los hijos no deben negocio. Digamos que es como comprarse un coche de lujo, tener hijos. Totalmente. Y tener una casa y tener 2 hijos cuesta lo mismo, tengas pareja o no tengas pareja. No es un gasto variable, digamos. Entonces lo tienes que seguir. Son los gastos principales y son fijos. Con los cuales madre soltera no da ingresos sobre gastos. Pero bueno, esas han sido mis decisiones en la vida que... Y entonces te pusiste a buscar trabajo y es cuando empezaste en la universidad. Entonces me puse a buscar trabajo y durante 3 años, que fue lo que finalmente tardé en hacer la tesis, en realidad estuve trabajando de autónoma como freelance en interim manager y estuve 3 años ayudando a empresas en la gestión. Startups y tal, pues que a veces crecen y no hay un equipo preparado para la gestión. Ocurre muy a menudo. Incluso yo pude ser una de ellas en su momento, a pesar de tener la formación de ingeniería de organización industrial y ser claramente mi ámbito de valor, más allá que la ingeniería técnica de cálculos integrales y derivadas. Soy mucho más tendente a la gestión. Yo pude ser un caso de esos. Y entonces, durante 3 años, empresas que igual... desde una fontanería que empezó un fontanero poniendo platos de duchas y de repente se encontró con que tenía un equipo de 10 personas y había que organizar la producción, tomar decisiones financieras o estratégicas. Y eso en Guipúzcoa, ¿verdad, Laida? Sí. A otro par de startups, no me dio para más, en 3 años, con 3 empresas, en las que las acompañaba como interim manager hasta que mientras hacía la tesis. Y entonces eso, más mis padres, mi hermana y mi amiga,
pues me financiaron esos 3 años de tesis. Y al tercer año justo ya depositaba la tesis en octubre de 2019 y en septiembre de 2019 empecé a trabajar en la Facultad de Ingeniería. Y ya hasta hoy. La Facultad de Ingeniería que está en el propio Mondragón. Bueno, tiene sede en Hernani, en Galarreta, y yo como vivo en Hernani, intento en la medida de lo posible estar en la Facultad de Hernani, aunque por mi puesto, que soy coordinadora de emprendimiento de toda la Facultad de Ingeniería, pues está Bilbao, está Ordizia, está Arrasate, por supuesto, y Hernani. Entonces me muevo por las 4 facultades, pero bueno, básicamente siempre que puedo estoy en Hernani. Vale. Y bueno, entonces ya nos has contado un poquito esta historia, un poco peliaguda. No sé si nos has llegado a explicar por qué un ingeniero se doctora en psicología. Sí, porque era lo más rápido. Una decisión muy pragmática. Ah. Durante mi vida profesional como emprendedora en el ámbito de lo social, porque era una empresa que se dedicaba a diseñar y prescribir y dotar de tecnología a las personas mayores y con discapacidad, pues aprendí mucho de personas mayores y discapacidad. Y de hecho, en una de las empresas dábamos servicios en centros residenciales de mantenimiento de grúas, de camas, de sillas de ruedas y tal. Entonces, mi contacto con esos centros era muy grande. Y mi tendencia natural a... Bueno, tengo un amigo que dice que soy una ingeniera con emociones de letras. ¿Vale? Una persona de mentalidad técnica, pero corazón de letras. Y siempre me ha ido mucho lo humano, aunque me he movido en el mundo de la ingeniería, pero también la ingeniería aplicada al envejecimiento, la ingeniería aplicada a la discapacidad. Y en todo ese proceso, fíjate, esto me ocurrió, ya sé, igual voy un poco a saltos, perdóname, pero me ocurrió cuando estaba cerrando uno de los servicios principales de la empresa. Claro, era importante para mi cliente que yo dejara el máximo posible de información bien organizada y tal al servicio del cliente y del siguiente proveedor del cliente, ¿no? Y ahí hubo unas negociaciones. Pues esto es mío, esto es tuyo, esto es de los dos y tal, ¿no? Entonces, como presión, o porque realmente mi cliente pensaba que aquello le correspondía, para que dejara una serie de cosas, empezó a inspeccionar mi servicio, ¿no? Con más detalle del que podía hacerse de manera habitual. Y entonces, claro, pues eso es como en casa, al que le busca le encuentran, pues levanta la alfombra y hay porquería, pero no porque seas un sucio, sino porque llevas 20 años gestionando cosas y dices, pues estos servicios los has entregado fuera de plazo, pues esta contratación no la has hecho comunicando en el proceso tal. Entonces empezó a buscar y encontró una serie de incumplimientos a lo largo de casi 13 años de servicio, más que del contrato, pues de procesos administrativos vinculados al contrato. Y entonces yo les dije, pero ese no es el objeto del contrato. El objeto del contrato es la calidad de vida de las personas, la autonomía personal, la autodeterminación, los derechos. Si leemos el contrato, en el expositorio pone la calidad de vida, no habla de 7 días, 6 días. Entonces, digo, me parece bien que me miráis en cuanto a la operativa, pero medidme en cuanto al impacto que he creado, ¿no? A través de este servicio, porque vuestro objetivo era el impacto en la calidad de vida de las personas. Pero nadie decía nada, sí ya, pero luego el contrato es el contrato. Y entonces empecé a mirar mucho esos articulados previos del mundo de la discapacidad, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por las misiones de las organizaciones, de los servicios, y se convirtió, de hecho, en el objeto de mi tesis doctoral. ¿Cómo medimos el impacto de los servicios y las prestaciones en la misión fundadora de un determinado servicio, ¿no? Y normalmente eso se diluye. Igual que tú y yo, cuando montamos nuestras empresas, ponemos la misión, visión y valores, y son pájaros y flores muchas veces en nuestra página web, no es algo que nos guía. Tendremos un plan estratégico y un plan de gestión que revisamos con más o menos disciplina periódicamente y que pueden, con más o menos disciplina, ser nuestro instrumento de trabajo, que deberían serlo. Ahora,
Si te pregunto a ti cuáles son tus valores, me dirás, pues, y tendrás dudas. Vale. Y si te pregunto, Vamos a hablar de la fase actual, Laida, que estás haciendo un trabajo que está muy relacionado con el emprendimiento, con los emprendedores, Entiendo, a ver si nos puedes aclarar, porque ahí tiene que haber muchas funciones muy diversas, ¿no? Por una parte, entiendo que los emprendedores acuden a ti para que les asesores a decidir si van a emprender o no, o ya cuando ya lo han decidido. ¿Cuál es un poquito la fase en la que te sitúas o las fases? vale, mira, la nueva misión de la Universidad de Mondragón añade, desde los últimos 4 años, más o menos un poquito más tal vez, el emprendimiento como un instrumento para transformar la sociedad. Hasta ahora la universidad actuaba desde la docencia, la investigación y la transferencia a las empresas. Ahora añade el emprendimiento como forma de crear riqueza en la sociedad. Vale, eso yo lo aterrizo con un par de objetivos concretos a nivel de coordinación de emprendimiento tecnológico, que es la cultura y el emprendimiento del alumnado, la cultura y el emprendimiento de los investigadores, que investigan y dejan en los cajones de todo, como he hecho yo también, y la cultura y el emprendimiento de las empresas. Entonces, esos tres son mi población diana, y generar cultura y generar emprendimiento son las dos formas de actuar en esos 3 campos: estudiantes, investigadores y empresas. ¿Cultura en qué sentido? Mira, muchos investigadores y muchos profesores no van a emprender, pero pueden entender que el emprendimiento es importante y ayudarme a transmitir ese mensaje a otros. A día de hoy, muchas veces cuando tengo que hacer difusión de las acciones, diseño de las acciones, para que el alumnado pueda saber, descubrir si tiene vocación o no emprendedora, voy sola de vende Biblias, me miran todos como la vaca al tren. Poco a poco, si voy consiguiendo la complicidad que ya hemos empezado de otros profesores, otros investigadores, etcétera, esa transmisión se hace mejor. Yo no voy a emprender, pero entiendo que es importante o no, y se hace de esta manera y contribuyo, ¿no? Entonces, eso es la cultura, y luego ya entonces hay un indicador, de hecho, de implicación de equipos, de qué grados, másteres, líneas de investigación se van implicando, y luego hay otros indicadores ya de emprendimiento de facto. ¿Cuántos alumnos tienen una idea? ¿Cuántos alumnos se quieren subir a la idea de otro? ¿Cuántos investigadores se animan a coger un resultado de investigación y ver si eso es explotable? Entonces, en mi día a día, desde generar formaciones para todos los grados, generar e impartir formaciones para todos los grados y másteres, concursos de ideas, captación de empresas con necesidad de diversificar o creación de nuevas líneas de negocio, y ahora muy particularmente el impulso del proyecto IREKIN. El proyecto IREKIN es el Centro de Emprendimiento Industrial que está poniendo en marcha la Facultad de Ingeniería de Mondragón, que está ubicado en Arrasate, que se abrirá en marzo de 2024 y que pretende acompañar a las empresas y también a los emprendedores individuales en un tipo de emprendimiento muy concreto, que es el industrial hardcore, donde se requieren unas maquinarias, unos espacios, unas instalaciones y un conocimiento que no es fácil de encontrar ni meter en cualquier lado. No es lo mismo emprender contornos que emprender una app informática o que emprender un servicio, ¿vale? Entonces, si mi trabajo va a consistir en hacer prototipos con brazos robóticos de 4 toneladas, a ver dónde lo meto eso, ¿no? Entonces, ahora mismo, en la zona donde más nos movemos, que como bien has dicho, aunque yo estoy también en Hernán y tal, en Arrasate hay un corazón industrial muy potente. Los agentes del ecosistema con quien estamos mano a mano en este proyecto, tenemos espacios de oficina, espacios de coworking, pero no hay un espacio de taller industrial, ¿vale? Entonces, con eso en el corazón, el Centro IREKIN, con eso en el corazón, va a ir articulando una serie de acompañamientos que a día de hoy no existen o integrando los que ya existen, ¿vale? Así brevemente. Entonces, me lleva mucho tiempo ahora el Centro IREKIN, seguir generando la cultura entre investigadores, alumnos y las empresas también de la zona con las que hago transferencia, y luego, por supuesto, investigación y docencia en esos mismos temas. Hemos puesto en marcha el itinerario de emprendimiento de cuarto, de ingenieros,
Llevamos prototipándolo ya 3 años y este año ya se consolida. Entonces, cualquier ingeniero de cualquier disciplina, y tenemos creo que 13 en la Escuela de Ingenieros, en cuarto puede ser especializarse en emprendimiento. Eso es una de las medidas. Perdona un segundo. Es que está mi hijo con la música, no sé si esto estropea mucho la entrevista, pero... Esta misión que tiene la Universidad de Mondragón desde hace más de 4 años, ¿de dónde deriva? O sea, ¿qué es lo que ha pasado dentro de Mondragón para que se ponga esto como una de el emprendimiento como instrumento para cambiar la sociedad, que es una misión realmente ambiciosa, en el centro de Mondragón? Esto es, evidentemente, no es habitual en la universidad. Estaba diseñada para formar y cambiar la sociedad a través de la formación, pero el emprendimiento es algo que va más allá de la formación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué se debe esto? Bueno, es claro que cuando hablamos de transformar la sociedad es un objetivo a largo plazo y eso no ocurre el día que el ingeniero o la ingeniera se gradúa o acaba su máster, ¿no? Sino que es un recorrido de vida. Entonces, la región donde nació la Universidad de Mondragón, con un tipo de empresa industrial hardcore, de estas pues vas a Fagor Arrasate y tiene ahí 3 plantas con unas máquinas brutales, etcétera, reclamaba unos ingenieros con un perfil más mixto, ¿vale? Incluso ingenieros comerciales nos piden, ¿no? Porque, bueno, y cada vez más con la tecnología, los conocimientos técnicos, por supuesto, son importantes, pero hay una serie de habilidades transversales que no. Y con en la bajada de la natalidad también, el empleo es prácticamente absoluto, ¿no? Y también en una facultad como la nuestra, muy orientada a la empresa. Entonces, las empresas se encuentran que cuando hay que crear nuevas líneas de negocio, teniendo en cuenta que el emprendimiento no es algo que encontremos barra en las personas en general y en los ingenieros en particular, pues se daba cuenta que había parte de la demanda que no estaba satisfecha completamente. Y de hecho, pues en el 2020 creo que se creó un nuevo modelo educativo, Mendeberri 2025, de la Universidad de Mondragón, y en ese Mendeberri 2025, que nace de las demandas de la sociedad, se identificó que uno de los factores que faltaban a los estudiantes era el carácter emprendedor. Hay como siete habilidades que ha de tener, más allá de las técnicas, y uno es el carácter emprendedor. Y por otro lado, también hubo una especie de autocrítica por parte de la universidad, porque fíjate, Sayolan, que es el Centro de Empresas e Innovación, que nació de la Universidad de Mondragón, no de la Universidad de Mondragón, de la Facultad de Ingeniería de Mondragón, creo que en el año 85, pues durante todos estos años, pues ha impulsado, a ti no te tengo que explicar, un montón de emprendedores, pero es verdad que la universidad pues había ya desvinculado un poco, aunque parte de la plantilla de Sayolan son trabajadores en excedencia parcial de la Facultad de Ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que también los recursos dan lo que dan y cuando un ingeniero con una persona con una idea para emprender se dirige a Sayolan apoya, pero ese escarbar para encontrar vocaciones no es algo que Sayolan pueda hacer en su día a día. Y nosotros tenemos esa cantera. Entonces, habíamos desatendido un poco ese potencial de encontrar nuevas vocaciones emprendedoras porque habíamos delegado todo en Sayolan y se estaban perdiendo oportunidades. Y eso, más la demanda, más la bajada de estudiantes más tal, bueno, pues hizo una reflexión de la que todavía yo no fui parte, yo me incorporé en parte gracias a esa reflexión y apostó por primera vez con un puesto de trabajo vinculado al emprendimiento, ¿no? Antes estaba absorbido, pues, en general, pues, por las personas que pudieran tener vocación y tal, pero no había un puesto tan específico. Comprendido. Entonces, con ese objetivo de que el emprendimiento se convierta en un instrumento para cambiar la sociedad y esté dentro de las misiones fundamentales de la universidad, se establecen varias líneas de trabajo. Por supuesto, la formación, que has hablado de ella, y la investigación relacionada con el emprendimiento. Es decir, entiendo que a día de hoy toda la Universidad de Mondragón y especialmente el área de ingeniería, la Facultad de Ingeniería,
ha permeado esa formación de emprendimiento, es decir, que todos los estudiantes que entran ahora mismo en Mondragón van a salir habiendo recibido una formación de emprendimiento suficiente como para que conozcan lo que es e incluso se lo lleguen a plantear, ¿no? Ese es, ¿no? Tú me corriges, porque no sé si estoy... No, ya podría ser, ya podría ser. No, es menos ambicioso que todo eso. Ajá. Ellos van a tener la posibilidad, no quiere decir que vayan a salir con esa formación. Eso por un lado. Y por otro lado... Es una opción para todos ellos. Eso es. Vale. Eso. Sí que es verdad que la forma de trabajo ya de manera natural dentro de la Universidad de Mondragón en general y de la Facultad de Ingenieros en particular es mucho de aprendizaje haciendo, de trabajo en equipo, de una serie de formas que buscan también tu iniciativa y tu manera de enfrentarte a ciertos conflictos, etc. Sí. Y que en los proyectos de ya muchos grados y también másteres se mete por defecto cuando desarrollamos una tecnología, estamos empezando a meter el módulo de mercado, es decir, ¿y esta tecnología qué? ¿A quién se la venderías? ¿No? ¿Y cómo generarías ingresos? ¿Y qué problema le resuelves? Pero a nivel de 3 preguntas, ¿no? Donde desde luego permeó, y de hecho de ahí hemos aprendido y trabajamos mucho juntos, es en la Facultad de Empresariales, que tiene, como bien sabes, el grado Lane, ¿vale? Pero eso es... Que este grado es anterior a este... anterior, que me has dicho. Creo que ha hecho 11 años ahora mismo el grado de Lane. Sí. Con el que yo trabajé un año allí, tenemos una relación muy estrecha y todo lo que hacemos con ellos como no puede ser de otra manera. Pero nosotros llevamos 4 años pilotando una pequeña especialidad que es una asignatura en 4º grado. No estamos hablando de un grado completo como tiene Lane. No se trata tanto de que luego... Y que es opcional. Es decir, es opcional, sí. Entonces, ojalá ya podía ser. Junto con esta especialidad de emprendimiento, se ponen en marcha otras 23. De las cuales luego pues saldrán en función de la demanda 23 o 3, no sé. Pero... me llama la atención que sea opcional, teniendo en cuenta lo imbuido que está dentro de la misión de la universidad, el emprendimiento. Me llama la atención. Sí, tal y como me lo has contado, parecía que fuera obligatorio. Sí. No, va a ser obligatorio coger una especialidad, pero no es obligatorio que cojan la de emprendimiento. Entonces, sabemos que ese emprendimiento no se va a hacer solo a través del alumnado, sino por eso estamos también enfocándonos en los equipos de investigación y en las empresas de alrededor. Entonces, los equipos de investigación, poder sacar los resultados de investigación de los cajones y explotarlos, directa o indirectamente, esa es otra forma, y generando chavales y chavalas que, aunque no vayan a emprender en sus carnes propias, vayan a las empresas con una visión más cercana, bueno, a esa opción de desarrollo de negocio. Entonces, el que hace la especialidad de emprendimiento casi seguro es porque quiere emprender él mismo en primera persona, ¿vale? Sin embargo, el resto de recursos ayudan a ese emprendimiento no solo estudiantil, sino académico y empresarial. ¿Y esta parte de la investigación, cómo la arbitráis en la práctica? Porque, vamos a ver, el investigador está a lo suyo, a sus probetas y tal. Bueno, pongo la probeta porque es como la imagen que todos tenemos de la investigación, aunque ya sé que la mayor parte de las veces no es así. Entonces, ¿cómo hacéis para que esos conocimientos, esas cosas que están haciendo, se puedan aprovechar en emprendimiento? O sea, eso, ¿cómo se hace? Vamos. Es la gota malaya o la bota malaya, que creo que tiene las 2 formas de decirse. Estamos en una fase de generación de cultura y procesos y mecanismos de apoyo. Es decir, por ejemplo, formaciones a los investigadores metidas en lo que ellos ya hacen y quieren seguir haciendo, que efectivamente es investigar. No sé si hay muchas probetas en los ingenieros, pero sí, cosas técnicas, máquinas y tal. Por ejemplo, cuando tienen que hacer proyectos, casi todos los proyectos reciben bien financiación o bien de la empresa o bien de una fuente pública o privada. Esa fuente normalmente exige que haya un plan de explotación que acompañe al resultado de investigación. Y en general somos, bueno, muy diversos, pero no diría que excelentes, en ese paquete de explotación de los proyectos. Una vez que hemos llegado al desarrollo de la técnica, el paquete de explotación se ejecuta con menos calidad que los paquetes de desarrollo de la técnica. Sin embargo, en los criterios para concesión de las subvenciones para la investigación, cada vez tiene más peso que el paquete de explotación esté bien diseñado. Con lo cual, nuestro acompañamiento a los equipos en ese paquete
¿vale? De alguna manera les empieza a meter el rollo de la explotación en la cabeza y dejamos muy claro que nadie pide que ellos dejen la investigación y se dediquen a emprender, pero que sí que el resultado tiene que estar hecho de una manera y acompañado de una manera que alguien de alguna manera pueda explotarlo. Bien porque lo licenciamos, bien porque lo vendemos, o bien porque, es otra de las opciones que está encima de la mesa, se cede ese resultado a quien quiera explotarlo, alumnos, los propios investigadores, si a alguno se le cruza el cable, incluso empresas o de fuera, que quieran explotarlo, tal vez a coste cero es lo que está encima de la mesa, a cambio de unas condiciones futuras. Esas condiciones futuras puede ser la contratación a escuela en el futuro como proveedor de servicios tecnológicos, ¿vale? Incluso puede haber un plus si se explota en forma de cooperativa, que es otra de las maneras que Escola pretende usar para generar esa riqueza que entendemos, ¿vale? Porque tampoco buscamos el emprendimiento de voy a pegar el pelotazo, sino de generar realmente esa cultura. Entonces, eso es la gota malaya con los investigadores e investigadoras, y generar esos recursos de acompañamiento. No te preocupes que el estudio de mercado no lo tienes que hacer tú, ¿no? Ya, lo vamos a hacer. No te preocupes que si hay que hacer no sé qué, una beca de un chaval que sí que tiene curiosidad por el emprendimiento y lo pongo al servicio de tu grupo de investigación. ¿Vale? De manera que haya alguien empujando y cuando, pues si resulta que esto tiene buena pinta y si resulta que si empujamos un poco más, puede generar ingresos recurrentes para el grupo de investigación. Porque si sale una licencia de aquí y licenciamos sin que tú hagas nada, entran unos ingresos recurrentes. Pues ya empieza a sonar la música mejor. Ahora, ya te digo yo que no tenemos el teléfono ardiendo todo el rato. ¿Vale? Es un proyecto que si el emprendimiento en general se puso en marcha hace 4 años de manera un poquito más estructural, ¿eh? Ya te digo, desde el 85 Sayolan, con lo cual que no me oiga nadie decir que empecé el emprendimiento en escuela hace 4 años. Pero bueno, sí que ha dado un salto cualitativo. Si eso empezó hace 4 años, lo de los investigadores empezó hace 1 año y medio. ¿Vale? Ya. Y entiendo que de los que ya han decidido ser emprendedores, que están dentro de la facultad, de esos se sigue ocupando Sayolan, ¿verdad? Nosotros tenemos con Sayolan un acuerdo, entonces la respuesta es depende, de que nosotros tenemos que limpiar de alguna manera, pulir esos proyectos y esos chavales. Muchas veces es más el chaval que el proyecto nuestro foco, ¿vale? Entonces, no puede ir a Sayolan sin saber qué es un modelo de negocio y has hecho un prototipo y has testeado y has analizado a los competidores. Es decir, Sayolan ya, una vez que tenemos los proyectos un poco menos verdes, más sólidos, ya pasa a manos de Sayolan. Y para que tengas un ejemplo, el año pasado dimos 3 becas para el emprendimiento gracias al apoyo de las empresas de la región que apoyan el emprendimiento estudiantil. De ellos, 2 están con Escola y 1 está con Sayolan, porque ese 1 ya estaba un poquito más maduro y estos 2 estaban un poco más verdes. Entonces los seguimos trabajando y en marzo, en abril, a lo mejor ya pasan a Sayolan de primera mano. Vale. Vale, ya lo último, la parte de las empresas. Por ejemplo, estas empresas que colaboran con estas becas, una de tus funciones es la captación de empresas en general, ¿no? Sí. Empresas que necesitan gente con vocación emprendedora porque quieren hacer cosas distintas, ¿no? Esa es un poco la clave. Hay diversificar, como me lo has dicho. Hay varias modalidades, ¿eh? Aquí Carlos García, que es el coordinador general, y Roberto, el coordinador de IT, están conmigo mano a mano captando empresas. Creamos al principio, la primera gran ronda ha sido de empresas cercanas, del Grupo Mondragón o de fuera, pero cercanas, ¿no? La trayectoria de transferencia de Escola, pues de estos 70 años, pues ha dado para muchas empresas. Y entonces se captan 2 tipos de apoyos. Uno es el que llamamos de corazón. Bueno, tú quieres apoyar, quieres que esto ocurra. Y no estás apoyando proyectos que a ti ni en el medio ni en el largo plazo te vaya a dar absolutamente nada. Lo que sería responsabilidad social corporativa. Exacto, sin más, ¿no? De toda la vida. Que en el grupo, en las empresas de Mondragón, además, está como más particularmente presente cuando se trata de la formación, porque hay ahí unos fondos. Además, como cooperativa existe una obligación de que parte de los beneficios vayan destinados a este tipo de
de cuestiones, ¿no? No solo a la responsabilidad social, sino en concreto a la educación, además. Con lo cual, de ahí conseguimos parte de los apoyos y son, entre comillas, desinteresados. Y luego, por ejemplo, este año han entrado empresas que ponen una serie de becas de la misma manera, pero alguna empieza a poner una condición. Oye, me gustaría que fuera un emprendimiento en este ámbito. ¿Vale? Porque yo me dedico a la salud, entonces emprendí una beca para emprender en salud. O yo me dedico a la máquina herramienta, una beca para emprender en máquina herramienta. Todavía no ha habido ninguna que ponga para un proyecto propio. Pero ese es el call que hemos abierto ahora en marzo más o menos y que está abierto hasta junio para que empresas ya presenten sus propios proyectos de intraemprendimiento y no tanto querer apoyar al proyecto de un chaval o de un investigador. Entonces, esa es la tercera tipología que esperamos que ocurra ya a partir de este año. Vale. Muy bien, pues creo que hemos tocado todo, ¿no? Laida, hemos dejado algo. Creo que más o menos podemos haber hablado de todo, sí. ¿Esto cómo haces? ¿Luego escribes? Primero nos despedimos. Nada, agradecerte mucho tu tiempo, Laida, y muchísima suerte con toda esta labor. Perfecto, muchas gracias a ti, José.